Mis amados, bendiciones. Aquí estamos nuevamente para exaltar el nombre del Señor, darle la gloria y la honra a Él porque Él se merece por todo lo que Él hizo por nosotros, y la verdad que no tuvimos que pagar nada, ningún precio para tener la salvación. Fuimos salvos por gracia. Y qué bueno es eso, de poder realmente estar en el camino del Señor, viviendo una nueva vida. Como dice la palabra del Señor, el que está en Cristo es una nueva criatura, tenemos una nueva naturaleza, porque tenemos la vida del Señor en nosotros, y eso nos da la paz. Es lo que dijo Jesús. ¿Se acuerdan que Jesús dijo: mi paz dejo, mi paz doy? Yo no la doy como el mundo la da. Y quizás en esta hora vos estás pasando por un momento crítico, difícil, y no hay paz en tu corazón. Pero qué bueno que allí donde estés vos, en tu casa, donde estés, le pidas al Señor que te dé paz. Yo en un tiempo vivía bastante agobiado porque tenía a mi madre que estaba muy enferma y yo no conocía las cosas de Dios. Y bueno, pero ella había conocido a Dios, y bueno, yo le dije que le pidiera a Dios que lo sanara si existía. Y bueno, ella tenía prácticamente uno de los pulmones muy afectados y había recurrido a muchos lugares, inclusive yo también fui con ella, pero en realidad nadie pudo sanarla. Y seguía agobiada, atormentada, y eso hacía que también el ambiente donde nos movíamos nosotros, nuestra casa, también estuviéramos todos turbados. Y un día ella se fue a una iglesia y en la iglesia el pastor la hizo aceptar a Cristo como su Señor y Salvador. Oraron por ella para que Dios la sanara. Y ella en el momento sintió un impacto, no sabía qué era, porque nunca había creído en Cristo, pero a los 15 días comenzó a sentir que estaba sana. Y verdad, fue al médico, hicieron los análisis correspondientes, el chequeo que siempre lo hacían, y ella estaba sana, porque le habían declarado un problema en los pulmones grave, de morirse, de muerte, y el Señor la sanó. Así que a partir de ese momento yo comencé a creer en Cristo, y hasta que un día me decidí, y bueno, hoy lo tengo en mi corazón. Quiera Dios que vos también, que estés del otro lado, que creo que somos todos cristianos, creyentes, hijos de Dios, los de la casa, Ministerio Comienzo, somos hijos de Dios, pero quizás sea una persona que todavía no lo aceptó a Cristo. Sería bueno de que vos, allí donde estés, pueda realmente meditar en esto que te conté como una reseña del testimonio de mi madre. Te puedo contar otros más tanto, pero bueno, muchos testimonios, pero te cuento esto como algo significativo de exaltar el nombre de Cristo, porque esto es algo muy, muy real. Esto significa que el poder de Cristo todavía está latente. Por eso Hebreos 13:8 dice que Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Entonces, mis amados, es tiempo de creer en el poder de Jesucristo. Por eso el mensaje en esta hora, o el tema que yo puse o lo anoté, no es con mi fuerza. Ustedes saben, en Juan 21:3 al 6, Jesús se enfrentó con Pedro, otros discípulos. Era la tercera vez que Jesús se presentaba a sus discípulos después de haber resucitado. Y Él les había hablado en Mateo 4:19, donde le dijo: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Y ellos ahora, después que Jesús había muerto, se había ido, estaban volviendo nuevamente a las personas o al trabajo que hacían antes. Es como, viste, nosotros, qué sé yo, nos pasó algo o a una persona que nosotros la amamos, la queremos,
y la vemos predicar, nos enseñó, pero un día le pasó algo y decía, ¿y ahora qué voy a hacer? Bueno, a ellos les pasó lo mismo, volvieron a la pesca. Jesús se le apareció, él les había dicho, les voy a hacer pescadores de hombres. Y los peces significan justamente personas en el nuevo pacto, y en el antiguo pacto las ovejas, ¿se acuerdan? Que el Señor nos compara como oveja, y en el Nuevo Testamento nos compara con los peces. Entonces, pero a ustedes yo los voy a hacer pescadores de hombres, dijo el Señor. Pero se habían olvidado y estaban volviendo a lo que eran antes. Pero como Jesús no se olvida del llamado, ¿no? Nosotros siempre nos olvidamos, ¿no? A vos te pasa, a mí me pasa, que, qué sé yo, en el entusiasmo, ¿viste? Wow, tremendo, Dios me habló, sí. Lo desparramamos todo. Pero a veces las circunstancias y los momentos difíciles nos hacen perder el llamado y también la fuerza. O sea que ellos ahora estaban pescando o tratando de pescar, porque dice que no pescaron nada hasta que llegó el Señor, ¿no? No habían pescado nada, mucho sacrificio, mucha fuerza, y habrán pensado, porque ellos vivían de la pesca, y dijeron, ¿qué pasa? Pero se habían olvidado de que el Señor los había llamado para que sean pescadores de hombres, para que prediquen el Evangelio. Por eso es importante que el reino de Dios, que es Cristo mismo, esté primero en todo, porque no es con nuestra fuerza, con nuestro intelecto. Una vez que lo conocimos al Señor, no es nuestra fuerza. Una vez que lo conocimos al Señor, no es lo que a mí me parece. Es el Espíritu de Dios, es el Espíritu Santo, que nos da la fuerza, la capacidad, el entendimiento. Es el mismo Cristo que está en nosotros, que mora en nosotros, el que nos instruye, nos lleva a entender, a comprender, a ser sagaz, a tener sabiduría, a entender muchas cosas que antes no se entendían. Mis amados, y estos hombres, discípulos del Señor, no habían pescado nada, ¿no? Y a veces nosotros también tomamos decisiones como la que tomaron estos discípulos, y también a veces elegimos caminos que no son correctos, porque ya olvidémonos de que no es tu fuerza, no es mi capacidad, no es mi fuerza, sino que es el Espíritu de Dios. Y no nos va bien. Los discípulos estuvieron tratando, miren que eran pescadores, pero tremendo, vivían de esto. Algunos de ellos eran empresarios. Y un día habían entregado todo, tiraron las redes del capítulo. Nosotros allí en Mateo encontramos, tiraron todo, dejaron todo y lo siguieron al Señor. Se dedicaron a la pesca. Pero después es como que se habían olvidado y volvían nuevamente a hacer lo mismo de antes. No te olvides, por favor, de reconocer a Cristo por sobre todas las cosas y el poder del Señor. Por eso Pablo, en una de las cartas que lo conocemos, pero es un versículo muy cortito, Filipenses 4:13, que dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero a veces tomamos o elegimos caminos que después nos damos cuenta que nos equivocamos. Por eso quería compartir con ustedes un texto en Zacarías capítulo 4, el verso 6, donde dice, la versión TLA, así que el ángel me explicó, Dios le está mandando un mensaje a Zorobabel, dice Zacarías. Y es el siguiente, Zorobabel, no hace falta que seas poderoso ni necesitas un gran ejército. Lo único que necesitas es mi espíritu. Yo soy, con mayúscula, por supuesto, yo soy el Dios Todopoderoso y te aseguro que así es. Ahora, la Reina Valera dice, el mismo versículo, entonces respondió y me habló diciendo, esta es palabra de Jehová, porque Zacarías era un profeta, a Zorobabel, que dice, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Claro, ¿por qué Dios está hablando así?
porque habían empezado la reconstrucción del templo con gran entusiasmo, pero ahora estaban sin fuerza. Entonces Dios hizo bajar de urgencia a Zacarías para que le hable a Zorobabel, que era justamente el líder en ese momento de edificar y de reconstruir el templo. Es como que también nosotros, hoy en día, en el nuevo pacto, en Cristo, tenemos la responsabilidad como líder llevar a cabo un trabajo de evangelización o lo que fuere, y a veces la fuerza no nos da, pero tenemos que entender y saber que no es con nuestra fuerza, es con la fuerza de Dios. Tengamos eso siempre en mente. Pero llegó allí Zacarías para animarlos. Ahora Dios, por supuesto, los anima a que finalicen lo que han comenzado. Mis amados, yo no sé cómo está tu fuerza. Quizás estás debilitado en la fuerza, en el poder del Espíritu Santo. Quizá de repente allí, de repente por algún problema, por algún motivo te desganaste. Pero miren, Filipenses, el capítulo 1, el verso 6, dice la NTV, Pablo animando a los hermanos, y estoy seguro de que Dios, quien comenzó la buena obra en ustedes, la continuará hasta que quede completamente terminada el día que Cristo Jesús vuelva. O sea que todo lo que Dios nos entregó, te entregó a vos, a mí, a través de Cristo, esa obra maravillosa que comenzó, salvo que yo lo rechace, salvo que yo no lo quiera, salvo que yo afloje y no le pida el poder y la gracia al Espíritu de Dios, o que Dios me dé esa gracia para seguir adelante y la fuerza del Espíritu. Si yo no pido eso, claro, por supuesto que me voy a debilitar, pero si yo le pido al Señor, yo sé que Él lo va a hacer porque, como dice Pablo, que la obra que Dios comenzó, la obra que Dios pensó hacer conmigo, el propósito a través de Cristo en mi vida, el Señor la va a cumplir. Mis amados, yo no sé dónde estás parado en este momento, cuál es tu mentalidad y tu pensamiento, pero no te niegues a la fuerza y al poder del Espíritu Santo. Deja que Dios haga lo que tenga que hacer. No quieras volver atrás diciendo que no vas a poder, que estás débil, que el enemigo, que me falta la fuerza, que las tentaciones, que las acechanzas. El diablo está vencido por Cristo en la cruz. Vos y yo, a través de la cruz o después de la cruz, somos diferentes, somos transformados por el poder de Dios. Cristo ya cumplió con la voluntad y el propósito del Padre, haciendo su voluntad. Cuando dijo el Señor, consumado es. Y esto significa fin o propósito que Dios tenía con Cristo. Jesús nunca se alejó de la cruz, al contrario, como dijo un predicador, nunca se alejó. Cuando Él se enteró que Judas lo iba a entregar, al contrario, Él fue y se presentó, vino Judas, lo besó, Él sabía todo el movimiento de Judas. Así que tenés cuidado con los besos porque te pueden entregar. Pero el Señor aún así, mis amados, nunca se alejó de la cruz. Al contrario, Él sabía que iba a ir a la cruz, Él sabía que iba a morir, Él sabía que estaba triste y un momento difícil estaba pasando, pero Él lo que quería era que lo que el Padre le mandó a hacer en esta tierra sea consumado, tuviera un fin y un propósito exitoso. Vos y yo estamos para ser exitosos en la vida de Cristo o con Cristo, porque es la única manera y la forma de transformar a una nación. ¿Qué pasa si vos estás débil, no tenés la fuerza y el poder del Espíritu y no tenés la vida del Señor en tu vida? ¿A quién le podés predicar? ¿A tu vecino, a la vecina? No podés. Entonces Dios necesita que vos y yo seamos llenos del poder del Señor. Que realmente podemos pensar, como le dijo Zacarías a Zorobabel, no es con tu fuerza, no es con ejército, es con el Espíritu del Señor. Mis amados, hoy puede ser que te falta esa renovación, ¿viste? De la fuerza del Señor, que como en el Pentecostés.
Bueno, pedile a Dios, Dios puede hacerlo, ahí es donde estás, no importa, esto es un medio donde Dios nos da para poder predicar el Evangelio, pero también es un medio para recibir el Espíritu Santo. Entonces, pedirle al Señor que te bendiga, que te renueve. Filipenses 2.8 dice, estando en condición de hombre, hablando de Cristo, todo lo que hizo Él, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Es lo que le decía hace un momento. Él no se volvió atrás, al contrario, cuando Goliat tenía al enemigo enfrente, cuando David tenía a Goliat, un enemigo fuerte, poderoso, todos le tenían miedo. No, de todas maneras, él fue a la línea de batalla. Mis amados, no importa cuál es tu problema, tu dificultad, puede ser tan grande como Goliat. Goliat en lo físico, en persona, temible, feroz. Hay cosas que a lo mejor en tu vida están de repente haciendo que pierdas la fuerza, pero corre a la línea de batalla en el nombre del Señor y comenzá a ganar. Comenzá a ganar, no es con tu fuerza, no es con tu pensamiento, no es con tu preparación, es con el Espíritu del Señor. Así que te aliento a permanecer en Cristo, a permanecer en el Señor. Colosenses 2.15 dice que despojando a los principados y a la potestad los exhibió, los avergonzó públicamente, triunfando sobre ellos, ¿a dónde? En la cruz. ¡Wow! Tremendo. Y Efesios capítulo 6, el verso 10 dice, por los demás, Pablo, preocupado por los hermanos. Entonces dice, por los demás, hermanos míos, manténganse firmes en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿En quién nos tenemos que mantener firmes? En el Señor y en el poder de su fuerza. Mis amados, te animo en esta hora. A los de la casa, Ministerio Nuevo Comienzo, y a otros que en esta hora están escuchando, viendo, los animo a seguir adelante, y más que yo como pastor, sino que Dios mismo a través de su palabra. Filipenses capítulo 4, verso 1 dice, así que, hermanos míos, amados, deseados gozo y corona mía, dice Pablo, estar firme en el Señor, amados. Y un conferencista norteamericano, Wilfred Warren, dice, la vida cristiana no es un campo de juego, sino un campo de batalla. ¡Wow! No es un campo de juego, es un campo de batalla que se transforma, y la lucha ya sabemos contra quién es. Y lo que Pablo dice, que la lucha no es contra sangre y carne, sino contra huestes de las regiones celestes, que muchas veces te trastorna la mente de tal manera que no te deja meditar en las cosas del Señor y en las cosas buenas. Casi siempre tenemos tiempo para otras cosas y no para las cosas buenas. Y perjudica mucho a la mente y a la vida del ser humano. Pero gracias a Dios que vos y yo, que estamos en Cristo, tenemos la mente del Señor. Así que este hombre dice, es un campo de batalla, estamos en una lucha continua para mantener la posición. Y esa posición que tenemos en Cristo ya está ganada por Él. ¿No? Está ganada por el Señor, por Cristo. Ahora, ¿por qué? ¿Cuáles son los motivos de estar firme en el Señor? Filipenses 3:20 dice, nuestra ciudadanía está en los cielos. Porque todos estaban preocupados para pagar, para ser romanos, porque salía mucho dinero. Y todos querían ser, personas de nombre, que lo reconocieran a través de la ciudadanía. Pero Pablo en ese momento, sabiendo la intención que había y cómo estaban los hermanos, dice, hermano, nuestra ciudadanía está en los cielos. Nuestra ciudadanía está en los cielos. Así que fortalezcanse en el Señor, en el poder de su fuerza, y manténganse fuertes y firmes en Cristo. Mis amados, vamos a orar en esta hora para que Dios te mantenga firme y vos estés firme en Cristo. Y te concentres con la vida del Señor que está en tu vida. Cristo habita en vos, está dentro tuyo. Y qué bueno que todos los días podamos comer de Cristo y estar fortalecidos, nutridos por la palabra del Señor.
Así como nutrimos un buen alimento para estar bien físicamente, corporalmente, es bueno también nutrirnos con la palabra del Señor, fortalecernos con la palabra de Dios, sabiendo que nuestra lucha no es contra carne y sangre, y que no es con espada ni con ejército, es con el Espíritu de Dios. Es lo que le dijo David a Goliat. Yo vengo en el nombre del Señor, y en el nombre del Señor lo venció. Así que vamos a orar al Señor. Padre, te doy gracias en esta hora, en el nombre de Jesucristo. Gracias, Señor, porque estamos en una posición agradable. Tenemos la vida del Señor en nuestros corazones. Y es lo mejor que pudo acontecernos, Señor. Gracias por la vida del Señor en nuestros corazones. Señor, gracias. A ti te honramos, te bendecimos, te damos la gloria y la honra, Padre, por el poder y la gracia del Espíritu Santo. Y también bendigo, Señor, a mis hermanos, a mis hermanas, jóvenes, adultos, matrimonio, familia, Señor. Los bendigo en el nombre de Jesucristo. Y si alguien está debilitado en esta hora y está teniendo y enfrentando problemas, dificultades, y el enemigo se opone para que no termine y sirva a Cristo en la obra, en el nombre de Jesús, dale la fuerza que él necesita. Renuévalo, Padre, renuévalo, Padre, renuévalo, Padre, en el nombre de Jesucristo. Señor, gracias porque tu gracia, tu amor, tu misericordia está con nosotros. Gracias, Señor, muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Así que bien, te bendigo en el nombre del Señor y seguí adelante, confiado, siempre confiando, siempre en el Señor. Amén. Un abrazo a la distancia.